Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, Adelante. pues como se va a grabar, voy a repetirme un momento para que así los compañeros que puedan verlo en YouTube tengan la información completa. Decía que Avanza Previsión nace efectivamente de esa operación de fusión por absorción con Mutualidad de la Abogacía, como bien ha comentado Santiago. Nosotros venimos de una etapa anterior, que éramos Mutualidad de la Ingeniería, donde nos dirigíamos al colectivo de los ingenieros. En algún momento también hicimos acciones comerciales con los ingenieros aeronáuticos para explicaros vuestras opciones de cara a la alternatividad. Y ahora esa gestión de la alternatividad pasa a formar parte de los compañeros de Mutualidad de la Abogacía, que es lo que Santiago ha comentado al principio. Para tener un esquema muy simple en la cabeza, tenemos que tener en cuenta que los ingenieros aeronáuticos que sean alternativos podrán optar a Mutualidad de la Abogacía, convertirse en mutualistas y, por tanto, optar a esos productos que Mutualidad de la Abogacía ofrece a sus propios mutualistas, y los ingenieros aeronáuticos que no sean alternativos podrán acceder a los productos que comercializamos desde Avanza Previsión, que son los que yo hoy os voy a comentar. Deciros que además en Avanza Previsión hay dos socios, ¿no? Digamos, una es Mutualidad de la Abogacía como propietario en un 75% de Avanza Previsión, y por otro lado la Fundación Mutualidad de la Ingeniería, donde existe una representación de todo el colectivo de los ingenieros, que es lo que comentaba también antes Santiago. Por tanto, con esto lo que nosotros hemos pretendido es continuar con ese vínculo tradicional que manteníamos con el colectivo de los ingenieros. Y es por eso que estamos hoy aquí presentando estos productos. Respecto de Avanza, comentaros que en el último año, en 2021, nos hemos beneficiado o hemos sufrido un crecimiento del ahorro gestionado muy positivo. Hemos crecido en un 41% en comparación con las cifras de 2020, lo que se traduce en un ahorro gestionado de más de 137 millones de euros. Esto es para que os pongáis un poquito en situación sobre en qué momento está ahora Avanza Previsión. Nosotros nos dedicamos a seguros de ahorro, es nuestro core, como a lo mejor muchos también ya conocéis, y es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Voy a pasar directamente voy a comentaros un poco sobre la situación de Avanza Previsión dentro del Grupo Mutualidad de la Abogacía y su posicionamiento por provisiones a nivel nacional. Somos, como veis, el sexto grupo asegurador a nivel nacional por provisiones. Y además el primero si solo tenemos en cuenta o quitamos la banca aseguradora. Al final muchos también conoceréis cuáles son los canales de venta de la banca seguros y cuáles son sus tácticas y su fuerza de venta. Y como grupo asegurador 100% somos los que nos situamos en primer lugar cuando ya quitamos esto de en medio, ¿no? Sin más, voy a pasar a los productos. El primero del que os quiero hablar es Ahorro Flexible, es el producto que siempre hemos llevado de cara a acciones comerciales que hemos hecho en el pasado con los colegiados. Es un producto muy sencillo que nosotros comercializamos desde el año 2016, por tanto tenemos mucha experiencia en su gestión, y es un producto que tiene mucho éxito por la sencillez de sus condiciones y porque siempre se va adaptando a las necesidades del cliente. El producto tiene dos características fundamentales. La primera es un producto con un tipo de interés garantizado del 1,20% neto anual, y la segunda es que es un producto líquido al 100%, es decir, tú como cliente puedes contratar el producto y si quieres mañana te lo puedes llevar sin ningún tipo de penalización. Siempre aquí hago un paréntesis porque sí que existe un periodo de carencia de 6 meses en los cuales no se consolida la rentabilidad generada. Pero pasados esos 6 meses la rentabilidad se consolida diariamente y el cliente en el momento del rescate se podría llevar los ahorros acumulados hasta ese momento. El producto además permite rescates parciales o rescate total y tenemos un compromiso en póliza para que en el momento de solicitud de este rescate tengáis el dinero en vuestra cuenta en un plazo máximo de 48 horas.
Las aportaciones, además, las hemos bajado a lo mínimo para que sea un producto muy accesible para cualquier tipo de ahorrador, desde el que quiere configurar un ahorro a través de aportaciones periódicas, que serían aportaciones mínimas de 50 euros al mes, como a ese ahorrador que ya tiene un fondo de ahorro acumulado que desea aportar a este producto. Y siendo la aportación también desde 200 euros, que es muy, muy asequible para gente de todo tipo. Todos nuestros productos, al ser productos de ahorro, tienen una cobertura adicional de fallecimiento. Nosotros siempre nos gusta contarlo porque esto es algo que a veces no conocemos y no queremos que luego penséis que ese signo menos que veis en la rentabilidad os va a suponer un perjuicio. Y no es para nada así. Como cobertura adicional de fallecimiento, lo que permite el producto es que en caso de que ocurra un fallecimiento, los beneficiarios o los herederos que se designen en póliza reciban ese fondo de ahorro acumulado que haya hasta ese momento, más una indemnización de un 1% por un máximo de 600 euros. Como os decía, esta cobertura adicional de fallecimiento tiene una prima, pero es muy pequeñita, no va a ser nunca superior a la rentabilidad obtenida, con lo cual no va a suponer una objeción para que podáis contratar este producto. No obstante, si a partir de aquí tenéis interés y deseáis un proyecto, siempre desde Avanza os vamos a dar toda la información desde el principio porque nos gusta ser muy, muy transparentes. Hilando con esta transparencia, os comento, tenemos un área de cliente disponible para todo aquel que contrate cualquiera de nuestros productos. Este área de cliente es muy fácil de usar, es muy intuitiva y además os permite operar con vuestra póliza desde vuestro teléfono móvil, porque existe un área de cliente que puede manejarse desde la web y una app para que os podáis descargar y hacer toda la gestión desde vuestro teléfono móvil. Este área privada os va a permitir, primero, consultar vuestro fondo de ahorro a diario y además con una información actualizada al día anterior, igual que cuando accedéis, por ejemplo, a la aplicación de vuestro banco y podéis ver toda la información, pues lo mismo, pero con la aplicación de Avanza. Y además os va a permitir operar sobre vuestra póliza, es decir, os va a permitir realizar aportaciones y os va a permitir realizar rescates. Y además, ya os digo, no sé si alguno de vosotros en algún momento ha tenido ocasión de acceder a través de la contratación de los productos, pero es una aplicación realmente intuitiva. Y luego comentaros que una de las preguntas que nos suelen hacer es cómo tributa este producto. Comentábamos con Santiago al principio cuáles eran las preguntas más frecuentes. Esta siempre es una pregunta frecuente. ¿Cómo tributa el producto? El seguro tributa por rendimiento de capital mobiliario y además tributa en el momento del rescate. Es decir, un cliente hace una aportación a su producto y eso empieza a funcionar, empieza a generar su rentabilidad y no hay tratamiento fiscal, no se produce ningún tipo de tratamiento fiscal sobre el producto hasta que el cliente no rescata. Esto lo que hace es que al final haya un diferimiento en el pago de impuestos. De hecho, muchos clientes utilizan precisamente este producto para ir ajustando esa tributación de cara a la declaración de IRPF. Entonces, que tengáis en cuenta que el producto no tributa hasta el momento del rescate y que tributa por rendimiento de capital mobiliario, lo que quiere decir que solo se practica una retención sobre el beneficio que obtengamos, ¿de acuerdo? No es como otros productos, por ejemplo, los planes de pensiones, que a lo mejor os suenan más, donde en el momento del rescate se tributa por el total del capital rescatado. El producto también, no lo he comentado al principio, está diseñado para la contratación por personas jurídicas, pero como estamos aquí colegiados, que intuyo a lo mejor tienen interés más pues, a nivel personal, no me he extendido, pero el producto tiene las mismas condiciones para una persona jurídica y se puede contratar sin problema, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente producto, Ahorro Plus. El producto Ahorro Plus lo lanzamos un año y poco después que el producto Ahorro Flexible, precisamente porque muchos ingenieros a los que en ese momento nos dirigíamos nos demandaban un producto que
quitando un poquito la liquidez que tenía el producto ahorro flexible, que es líquido 100%, le diera un poco más de rentabilidad. Y es por eso que lanzamos este producto que te garantiza un 1,75% anual si mantienes el producto durante 5 años. Se diferencia también en el ahorro flexible en que es un producto a prima única, es decir, no permite aportaciones. El cliente puede contratar más de una póliza, pero sobre esa póliza no puede seguir aportando a lo largo de la vida útil del producto, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pensamos cuando diseñamos el producto? Pues que un periodo de 5 años se podía considerar por muchos clientes un periodo largo de plazo. Al final, y los últimos años nos lo han demostrado, pueden surgir imprevistos en el momento más inesperado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue permitir rescates sobre el producto a partir del primer año. Es decir, durante los primeros 12 meses el producto es líquido y a partir de 12 meses y un día el producto se puede rescatar, tanto parcial como total, a un tipo de interés un poquito más pequeño, que como estáis viendo aquí en la presentación, es un escalonado. El segundo año se rescataría al 0,50, el cuarto año el 0,75, al 1 y al 1,25. Como veis, conforme nos vamos acercando a ese vencimiento de 5 años, la penalización sobre el tipo de interés es más baja. Y repito, es una penalización sobre el tipo de interés. De hecho, a mí nunca me gusta utilizar la palabra penalización porque nunca vais a recibir menos del capital aportado, pero sí que esa rentabilidad va a ser un poquito más pequeña. Al final, cuando tenemos un ahorro consolidado que esperamos no tener que necesitar, sí que es una buena opción dejar una parte en ahorro flexible para esos imprevistos y a lo mejor poder tener liquidez en un periodo de plazo de 48 horas y otra parte destinarla a ahorro plus, donde obtenemos una rentabilidad un poco mayor, ¿no? Son productos muy complementarios a la hora de configurar nuestro ahorro. Y como os he comentado en el producto ahorro flexible, también existe una cobertura adicional de fallecimiento, que en este caso tiene una indemnización de 300 euros como máximo. Igual que el producto ahorro flexible os va a permitir el acceso a un área privada. En este caso, la operativa es más reducida porque el producto no permite aportaciones, con lo cual esa opción no la tendréis, pero sí que os va a permitir, por ejemplo, solicitar un rescate. Es un producto que al ser a prima única, desde el momento de la contratación ya sabéis cuál es el capital que vais a recibir a los 5 años, por tanto no existe esa actualización diaria como pasa en el ahorro flexible, pero sí que igualmente pues tenéis esos datos de vuestra póliza disponibles en vuestro área privada. Y, como he comentado también en el producto ahorro flexible, tributa por rendimiento de capital mobiliario. Es decir, llegado el vencimiento de la póliza, el cliente rescata y sobre los beneficios obtenidos tributará el rendimiento correspondiente en ese momento, ¿vale? Como veis, si el producto ahorro flexible es sencillo, el producto ahorro plus es aún más. Entonces, bueno, no obstante, al final de la charla tendremos unos minutos de dudas por si os surge alguna durante este tiempo, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente producto, que quizás es el más complejo por un tema de la tributación, pero yo creo que, tal como os lo voy a explicar, voy a intentar explicaroslo de la forma más asequible posible. Este producto lo lanzamos en enero de este año, pensando también o escuchando qué es lo que nos demandaban los clientes. Siempre la verdad que desde Avanza tenemos esa filosofía de atender a los clientes, de ver lo que al final el mercado está demandando y de siempre crear los productos o diseñar los productos poniendo el foco en vosotros. Y es por eso que nace este producto, renta vitalicia remunerada. Las características del producto son muy sencillas, es decir, el tipo de interés que ofrece es el 1,20 neto anual, igual que en el producto ahorro flexible. Es un tipo de interés que se irá fijando anualmente y el que os avisaremos antes de la renovación del año, es decir, un cliente contrata hoy el producto y antes de que finalice el año se le informará sobre el tipo de interés para el año siguiente. Y además, y esto sí que es una condición un poco diferente al resto de productos que hay en el mercado de este mismo tipo, es que permite un rescate parcial o un rescate parcial es un rescate total a partir del primer año de contratación. Igual que el resto de productos, tiene una cobertura adicional de fallecimiento
y lo que lo diferencia el argumento de contratación de este producto es la fiscalidad. Voy a pasar a la segunda diapositiva porque el cuadro es bastante ilustrativo. Al final, cuando nosotros contratamos un producto tradicional de ahorro y rescatamos, como os decía, tributamos por ese rendimiento que hemos obtenido. Normalmente se tributa un 19%, ¿vale? Puede alcanzar el 26%, pero eso ya hablamos de beneficios muy altos. Lo normal es que tengamos que pagar a Hacienda un 19% sobre nuestro beneficio obtenido. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de un producto de renta? Que el porcentaje que se aplica es mucho menor, como estáis viendo en la segunda columna. Estamos hablando de que un cliente pagaría un 7,60% frente a un 19% en el caso de que tuviera menos de 40 años, y este porcentaje además se va reduciendo hasta la edad de más de 70 años. Tenemos que tener en cuenta que el porcentaje que se va a aplicar va en función de la edad que tengáis vosotros en el momento de la contratación de la póliza. Es decir, si alguno de vosotros tiene 51 años, pues entonces se tomará esa edad de contratación para ver qué retención o qué porcentaje de tributación le aplicamos. Pues en este caso sería un 5,32. Para que esto sea más fácil de entender, os pongo un ejemplo, porque aunque yo os diga que pues esta persona de 51 años contrata el producto y a la hora de recibir su renta tributa un 5,32 en lugar de un 19, os puedo decir, pues es que estamos hablando de casi un 14% de diferencia. Creo que donde se ve bien es con el ejemplo. Fijaos que, por ejemplo, pues tenemos una persona de 64 años que hace una aportación de 200.000 euros inicialmente. En un producto tradicional de ahorro, pongamos el ahorro flexible por ser el mismo tipo de interés y así ser más comparable, tendría una rentabilidad de 2.362 euros al año. Cuando el cliente vaya a rescatar su póliza, tendrá que tributar el 19% por ese beneficio. Eso se traduce en 448 euros aproximadamente que van a Hacienda, ¿vale? En cambio, si estos 2.362 euros el cliente lo ha recibido en forma de renta mensual, la tributación que se le va a aplicar es el 4,56. Fijaos que como tenía 64 años, nos vamos al 4,56. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de retenerle 448 euros como en un producto tradicional de ahorro, se os va a retener 107 euros. Entonces, ¿por dónde quiere oír? Que al final del producto no solo vais a obtener una rentabilidad por vuestros ahorros, sino que al final vais a tener un ahorro fiscal. En este caso del ejemplo estamos hablando de casi 350 euros que se ahorra en retenciones. Entonces, al final el beneficio obtenido es mucho mayor. Dependerá también un poco de las necesidades del cliente, si es más conveniente contratar un producto como ahorro flexible o un producto de renta vitalicia, ¿vale? Eso de cara a vosotros, los que estáis asistiendo aquí a la reunión o los que estáis viendo este vídeo en el futuro, podéis consultarnos a nosotros, tendremos una reunión y veremos cuál es la opción más óptima en cada caso. Sí que quiero aclarar, porque esto es una pregunta que surge al hablar del producto de rentas, es que el capital no se toca. Es decir, lo que recibe el cliente mensualmente es el beneficio generado por su ahorro, ¿vale? Si este cliente que tenemos aquí como ejemplo hace una aportación de 200.000 euros, esa aportación se queda ahí, pendiente hasta que el cliente o fallezca, porque es un producto, como su propio nombre indica, vitalicio, o hasta que el cliente desee rescatar voluntariamente, ¿vale? Lo que este cliente va a ir recibiendo es esa rentabilidad que sus ahorros han generado. Y paso por último al producto PPA, que a lo mejor sí que os suena más porque es el producto que se ha ido comercializando más por las entidades aseguradoras a lo largo de la historia. El PPA es un plan de previsión asegurado, un plan de pensiones como lo conocemos mayormente. La diferencia entre un plan de pensiones y un plan de previsión asegurado, para que lo sepáis, es que el plan de previsión asegurado ofrece un tipo de interés técnico garantizado, ¿vale? En nuestro caso, el tipo de interés neto anual garantizado es del 1,67%. ¿Qué ocurre con los PPAs o qué ha ido pasando en estos últimos años? Que están limitados, las aportaciones anuales están limitadas y además hemos ido viendo cómo cada año han ido disminuyendo.
Ahora mismo las aportaciones anuales máximas estamos hablando de 1.500 euros. Puede ser un poco más si tenéis una situación personal particular, es decir, en caso de, por ejemplo, dependencia, de cónyuge dependiente se me dio la palabra, perdónenme, o de discapacidad, en cuyo caso sí se puede incrementar esa aportación anual, pero para el común la aportación máxima es de 1.500 euros anuales. Entonces es un producto que al final ha hecho que mucho de nuestro ahorro acumulado a lo largo del año se haya destinado a otros productos de ahorro, porque no podemos hacer aportaciones de más de 1.500 euros, tenemos un ahorro superior a esos importes disponible y entonces pues necesitamos buscar otras opciones, que al final es lo que o el motivo por lo que estamos tratando esta reunión, ¿no? Y de ahí que os presentemos, pues por ejemplo, producto ahorro flexible, que es una herramienta ideal para canalizar ese exceso de ahorro que no podemos colocar en productos como los planes de pensiones o los PPAs. La ventaja del PPA es que es desgravable al 100% todo lo que se aporte, es decir, esos 1.500 euros anuales, vosotros os lo podéis deducir de vuestro IRPF, de forma que al final os baja IRPF y por tanto pues, la tributación al final puede ser menor. Una de las características principales de los PPAs o planes de pensiones es que no se pueden rescatar hasta el momento de la jubilación. Sí que la ley permite escenarios de liquidez previos a esta edad de jubilación, ¿vale? Que son los que aquí os señalo. Pues en caso de incapacidad o dependencia o enfermedad grave, o evidentemente fallecimiento del tomador de la póliza, de quien contrata la póliza. En caso de situación de desempleo de larga duración, es decir, un desempleo de más de 2 años, o desde el año 2015 se permite el rescate de aportaciones que tengan un mínimo de 10 años, es decir, en el año 2025 se podrán rescatar las aportaciones del año 2015 y así sucesivamente. ¿Vale? Este producto, igual que los otros que hemos visto anteriormente, también os da acceso a un área privada donde poder operar y consultar vuestro fondo de ahorro acumulado. Y la diferencia, que ya os lo he adelantado antes, es que el producto en el momento del rescate tributa en el IRPF por el total del capital rescatado, no solo por el beneficio obtenido por el producto durante los años, sino sobre el total. Y por último, comentaros que sí que es cierto que el producto no permite más de 1.500 euros de aportaciones, pero son productos movilizables. Es decir, si tenéis un PPA o plan de pensiones en otra entidad y queréis movilizarlo a este para garantizaros este 1,67, se puede hacer. De hecho, nosotros como entidad nos encargamos de hacer todo ese trámite, no tiene ningún tipo de coste para el cliente y en cuestión de 2 semanas podéis pasar esos ahorros que tengáis en un plan de pensiones o en un PPA a nuestro producto. Se pueden hacer además rescates parciales. En los últimos meses nosotros como entidad hemos notado que hay muchos clientes que parte de sus planes de pensiones están traspasándolo a nuestro producto para consolidar ciertos ahorros. Al final los planes de pensiones fluctúan y entonces eso puede hacer que en cierto momento tengamos pérdidas y dependiendo también un poco de nuestra edad, de nuestra previsión a la jubilación, pues queremos asegurarnos, nunca mejor dicho, unos ahorros mínimos. Entonces, se puede coger una parte de ese fondo que tengamos en otro producto y trasladarlo al nuestro. ¿Vale? Si tenéis de todas formas alguna duda sobre cuál es este procedimiento de movilización, me repito, os ponéis en contacto con nosotros y os los explicamos personalmente. Y nada más, realmente esos son los 4 productos de los que queríamos hablar. Os invito a que accedáis a la página web de Avanza Previsión, ahí también está toda la documentación colgada. De hecho, podéis incluso tener acceso a las condiciones generales, pero sí que para la contratación, en caso de que estéis interesados, os tenéis que poner en contacto con nosotros a través de los canales que la propia web os facilita o en el teléfono o directamente por teléfono llamándonos a la oficina. Y bueno, si tenéis ahora mismo alguna duda, estaré encantada de resolverosla. Voy a dejar de compartir y así, si queréis poner la cámara, os veo. A ver, ¿cómo dejo de compartir esto? A ver, disculpadme. Justo abajo a la derecha. Bueno, voy a dejar de grabar ahora No, a para la que... derecha nada.